Hoy vamos a comenzar el estudio de los libros de poesía y estos vienen al final de los libros históricos que hemos estudiado hasta el momento. Y ustedes van a recordar que en las lecciones anteriores, comenzando realmente con Génesis, aunque los primeros 5 libros se llaman Pentateuco, y tienen que ver con la ley de Dios y arreglos que el Señor estaba haciendo en la formación de la nación de Israel, pero también son historia, ¿verdad? Así que desde Génesis hasta los libros de Nehemías y Esther y Esdras, son libros históricos que nos llevan hasta los momentos del cautiverio en Babilonia, el regreso de Babilonia a Jerusalén, la reconstrucción del templo, la reconstrucción de los muros de la ciudad y otras cosas así. Y entonces, eso más o menos es el final de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Y como decía la vez pasada, Malaquías era un profeta en los tiempos de Nehemías y es el último libro. Es la última profecía del Antiguo Testamento. Así que de allí hay tiempo de silencio hasta la venida del Señor Jesucristo. Pero habiendo visto los libros históricos, ahora entramos a otros libros, otra clase de libros. Hay por lo menos 2 clases de libros más que vamos a ver. Vamos a anotar aquí los libros de poesía. Vamos a ver después los libros de profecía. Así que vamos a entrar a los libros de poesía. Y antes de entrar a los libros para estudiarlos por sí mismos, queremos notar algunas cosas acerca de la poesía de los hebreos, que es muy diferente a la poesía de nosotros. Estamos nosotros acostumbrados a poemas que siguen ciertas reglas, especialmente de ritmo y de rima. Y entonces, mayormente la poesía que hemos escuchado, que hemos leído, no va a ser igual a la poesía que vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando vemos la poesía de los hebreos, no vamos a esperar que leamos poemas así. Más bien, como dice en nuestro libro, la poesía de ellos es basado más en cosas como, por ejemplo, el paralelismo. Hay 3 formas de paralelismo que vamos a ver. Hay paralelismo, en primer lugar, sinónimo, que es un paralelismo en el cual la segunda línea refuerza la primera línea con palabras similares o semejantes. Y nos da aquí unos ejemplos. Ejemplo número 1. La primera línea es: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. La segunda línea: enséñame tus señas. Entonces, muéstrame, enséñame, son palabras semejantes, expresan quizás unas ideas un poco diferentes, pero son sinónimos. Y entonces, caminos y sendas. Otra vez hay ciertas diferencias, pero también hay mucha semejanza. Entonces, esa es la poesía hebrea. Un paralelismo, como dice aquí, sinónimo. Muéstrame, oh Jehová, enséñame, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, ¿verdad? Muéstrame, enséñame caminos y sendas. El siguiente ejemplo dice: en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos hay en esta vez repetición de palabra, y entonces dice: no hay muerte. Muerte es lo opuesto a la vida. No es sinónimo, pero es una idea opuesta. Pero ahí están 2 líneas que nos dan un ejemplo de poesía, ¿verdad? El camino de la justicia está la vida.
en sus caminos, no hay muerte. No hay muerte. No hay muerte es igual realmente a decir que está la vida. Entonces, ideas semejantes, ¿verdad? Es diciendo la misma cosa, pero en otra manera. Paralelismo sinónimo. Después hay paralelismo antitético, y es donde la primera línea es en contraste con la segunda línea. Y vamos a notar aquí unos ejemplos de proverbios. El sabio alegra al padre, pero el hijo necio, esto es lo opuesto, ¿verdad? Sabio y necio. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces, sabio, necio están opuestos. Alegra, tristeza son palabras opuestas también. Es paralelismo antitético. Segundo ejemplo, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Hay tres elementos, hay memoria y nombre, hay justo, impío, hay bendita y pudrirá. Entonces la memoria del justo será bendita, muy positiva, mas el nombre de los impíos se pudrirá, muy negativo. Pero ayuda a dar esfuerzo, ¿verdad?, a la enseñanza de que el camino de los justos es un buen camino, pero el camino de los malos no lo es. Después hay un paralelismo sintético en que la segunda línea añade al pensamiento quizás otra idea, otro concepto, otro aspecto de lo que se está hablando. Entonces, la primera línea es, Jehová es mi pastor. Segunda línea, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará, es como resultado de que Él es pastor, ¿verdad? Representa una característica de nuestro pastor que nos suple las necesidades. Así que cuando leemos Job y Salmos y Proverbios, Eclesiastés, y vamos a ver muchos ejemplos de esta clase de poesía que para nosotros no nos llama mucho la atención, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a rima y ritmo, pero la idea de ellos muy diferente. No solamente el paralelismo es característico de la característica de la poesía de ellos, sino las figuras literarias. Porque la poesía de ellos y realmente la poesía nuestra muchas veces tiene mucha figura, muchas símbolos, muchas formas de expresión, ¿verdad?, que da belleza y también da mejor entendimiento. Y se mencionan aquí 4 en especial que queremos notar. La metáfora es una palabra o una forma de comparar dos cosas que son similares. Jehová es mi pastor, Jehová y pastor, algo semejante entre los dos, o algo por lo menos relacionado, ¿verdad? Y como dice aquí, Jehová es mi pastor, es mucho más memorable, mucho más expresivo que solamente decir, Dios me cuida. Jehová es mi pastor. Es metáfora. Hipérbole. Hipérbole es una exageración deliberada para enfatizar un punto. Por ejemplo, David describe en un salmo, describe su dolor y dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Bueno, podríamos decir, yo lloro muchas veces, o cuando voy a dormir, lloro, pero esta es una forma de hipérbole, ¿verdad? De exageración. Está llenando su cama con llanto, con lágrimas. Bueno, en realidad no llenamos la cama con lágrimas, ¿verdad? Pero da la idea de que hay mucho lloro, hay mucho llanto, hay mucha tristeza. Y es una forma, forma literaria de decirlo. La personificación da características humanas a una cosa que no es humana. Por ejemplo, dice aquí,
Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Bueno, sabemos, ¿verdad?, que las aguas no tienen ojos. Las aguas no pueden ver nada. ¿Qué podemos decir que las aguas van a ver, verdad? Pero es que él está expresando de que las aguas están bajo el control de Dios, que en la presencia de Dios las aguas tienen que obedecer, ¿verdad? Como Cristo calmó la tempestad. Así que decirlo en esta forma es una forma muy expresiva, muy pintoresca de expresar este control, esta relación entre las aguas y su creador, Dios. Y por fin el antropomorfismo, que usa características humanas para comunicar una verdad acerca de Dios. Y el ejemplo que nos da aquí, que nos da el cuaderno, dice: los ojos de Dios ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Bueno, otra vez sabemos que Dios no tiene ojos, ¿verdad? Dios es espíritu, así nos dice la Biblia. Dios no tiene cuerpo como nosotros, entonces Dios no tiene manos, no tiene brazos, no tiene piernas, no tiene cabeza, nariz y todo eso, ¿verdad? Pero habla aquí de los ojos que están viendo, no solamente viendo, sino escudriñando. Está examinando los ojos de Dios al hombre, ¿verdad? Para ver nuestro camino, para saber dónde estamos. Y la idea que aquí es que Dios nos cuida, Dios nos da mucha atención. Dios tiene presente en su mente a su pueblo. Y esta es una forma de decirlo. Mucho hablamos de la mano poderosa de Dios, ¿verdad? Y a veces hablamos de la mano derecha de Dios. Bueno, Dios no tiene mano, pero lo que estamos expresando con esta idea es el poder de Dios, la fuerza que Él tiene como todopoderoso. Y estas ideas, estas figuras que no se toman literalmente, pero estas agregan color y sentido a lo que está escrito, y a veces estas cosas ayudan a enfatizar un punto que el escritor está haciendo. Así que pensemos en los paralelismos, pensemos en las figuras literarias, y también hay otra cosa que de vez en cuando se ve, aunque ni en inglés ni en español podemos verlo, solamente si pudiéramos leer el hebreo. Pero es interesante de todos modos que hay lo que ellos llaman poesía acróstica. Y en la poesía acróstica, cada estrofa del poema comienza con una letra y la siguiente estrofa con la siguiente letra y la tercera con la tercera letra, y así progresando a través del alfabeto hebreo. Así que en el Salmo 119 tenemos diferentes estrofas que tiene cada estrofa 8 versículos. En cada estrofa, cada versículo en la estrofa comienza con la letra indicada, de la primera, la segunda, la cuarta, y así siguiendo hasta el final. Y por eso quizás hay tantos versículos en el Salmo 119, porque hay tantas letras multiplicadas por 8, ¿verdad? Porque 8 estrofas hay en cada, o 8 versículos hay en cada estrofa. Así que, pero viene así en su forma alfabética. Proverbios 31 es otro ejemplo. El famoso capítulo que habla de la mujer, la mujer bendita. Y como dice aquí, cada verso empieza con una letra del alfabeto hebreo, comenzando con la primera, llegando hasta el final. Así que esta es una forma de poesía de los hebreos. Es una forma que no vamos a poder percibir porque nuestras Biblias no están escritas en esta forma, ¿verdad? Solamente tenemos que saber que así ellos han hecho. Pero tenemos ejemplos de poesía acróstica también en nuestros idiomas. Y yo puedo pensar en algunos ejemplos que no vamos a pensar ahora,
pero yo estoy seguro que ustedes han visto también algunas cosas donde toman las letras del alfabeto y comienzan con A, B, C, D y así llegando al final con Z. Así que tomando esto como fundamento, como trasfondo para el estudio de la poesía, cuando estudiamos entonces Job y Salmos y Proverbios, vamos a notar ejemplos de estas formas de poesía. Y aunque a veces puede ser un poco difícil para nosotros comprender lo que un salmo, por ejemplo, está diciendo, si tomamos en cuenta estas formas de la poesía hebrea, puede ayudarnos a comprender mejor lo que el escritor está diciendo. Así que con esto vamos a pasar al libro de Job. Y es un libro muy interesante, es un libro que causa mucha pregunta, ¿verdad? Hay muchas personas que leen el libro de Job y dicen, ay, el pobre Job tanto sufrió, tantos sufrimientos que aguantó él, ¿verdad? Y nos enfocamos en los sufrimientos de él. Pero el Señor nos da este libro de Job con ciertos propósitos y vamos a notar algunas cosas que espero nos ayuden a comprender un poco mejor el libro de Job y para poder enseñarlo también. Así que vamos a ver el tema de Job. No vamos a hablar de la fecha, pero vamos a pasar en la página 104 al tema de Job. Dicen, en la superficie el tema de Job parece ser el sufrimiento. Y mucho se habla del sufrimiento, ¿verdad? Mucha descripción de lo que él sufría. Pero como dice en el siguiente párrafo, sin embargo, el libro de Job nos sugiere que el sufrimiento sea su tema. El sufrimiento es la razón por lo que se habla, pero no es que se habla mucho del sufrimiento. Entonces, ¿de qué se habla? Vamos a ver. Pero el siguiente párrafo dice, parte del mensaje de Job es la integridad en medio del sufrimiento. Porque Job es para nosotros un ejemplo de paciencia, es un ejemplo de una persona que mantenía siempre su integridad al encontrar muchas dificultades, muchas presiones, ¿verdad? Y en todo esto, la palabra de Dios nos dice que en todo lo que él sufrió, Job no pecó. Mantuvo su integridad. Y este es el punto principal, o uno de los puntos principales de Job. No es el sufrimiento, sino la integridad, la paciencia, ¿verdad? Que él manifestó. Y dice después, el siguiente párrafo, el tema principal de Job es una búsqueda de Dios. Y sí dice, Job no pide la restauración de su propiedad. Lea todo el libro, no va a haber la oración que diga, oh Señor, por favor, restáurame la casa, los ganados, mis hijos y todo esto, ni una sola vez, ¿verdad? Tampoco pide Job sanidad. Oh Señor, quítame esta enfermedad, estos sufrimientos, estos dolores. No. ¿Qué es la petición de Job? Job dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Y yo iría hasta su silla. Yo quiero conocer a Dios. Y el tema es confirmado, dice la página siguiente, por la respuesta de Job después de la revelación de Dios, casi al final del libro, donde él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando él vio a Dios, cuando él sintió la presencia de Dios, cuando oyó la voz de Dios, él estuvo satisfecho. Y dice, la respuesta para Job no es una explicación del sufrimiento, la respuesta para Job es el mismo Dios. Entonces vamos a dar un vistazo al libro de Job, que se divide, dice aquí, en 3 grandes secciones. Un prólogo, los primeros 2 capítulos, un diálogo poético, ahí está la poesía hebrea, y entonces el epílogo, donde vemos que hay ciertamente restauración, aunque Dios o Job no lo pidió.
Así que vamos a ver, el prólogo es la parte quizás que entendemos mejor, ¿verdad? Porque ahí está Dios. Y allí se viene Satanás, pide audiencia con Dios y Dios le pregunta, ¿dónde has estado? Yo he estado caminando por ahí y por allá. ¿Y qué has observado? Bueno, hay un señor ahí que se llama Job. Has visto a mi siervo Job, ¿no? Mire que este es un hombre que me ama, que me obedece, que me sirve. No, pero este le sirve solamente porque tú lo estás bendiciendo. Quita la bendición y él va a rechazarte como cualquier otro. Dios le da permiso, ¿verdad? Entonces, Satanás causa las tragedias de la pérdida de sus ganados, de sus animales, la pérdida de sus hijos y todo eso. Y viene otro momento y Satanás dice, pero él te está sirviendo todavía porque tú le has protegido la vida. Vamos a tocarle en su cuerpo y él te va a rechazar, no te va a servir. Y Dios dice, bueno, está bien. Puedes tocarle, puedes quitar su sanidad, pero no puedes quitar la vida. Noten que todo lo que Satanás quería hacer, hasta cierto punto nada más Dios le permitió tocar y dar problemas a Job. Solamente hasta cierto punto, porque siempre está bajo el control de Dios, aún el mismo Satanás. Job no sabe nada de eso. Lo único que Job sabe es que de repente viene un siervo que dice, Señor Job, lo siento tener que decirle, pero vinieron los sabaneos y ellos quitaron estos animales y los camellos y los asnos y los ganados y viene otro y dice que los hijos han muerto en una tormenta que destruyó la casa ¿verdad? Y de repente, después del segundo entrevista entre Dios y Satanás, ahora viene la enfermedad, los dolores físicos y todo esto, hasta que la misma esposa de Job le dice, ¿por qué no maldigas a Dios para no servirle? Bueno, Job está perdiendo mucho, ¿verdad? Job no sabe nada de la razón, él no sabe nada de la entrevista entre Satanás y Dios. Pero ahí está Job, sufriendo estas pérdidas y estos dolores. Y vienen 3 amigos, 3 consoladores. Bueno, ¿qué consoladores son ellos? Porque como vamos a ver aquí, ellos vienen solamente, primero para sentarse con él 8 días, que fue costumbre en esos días, y solamente sentados allí, viéndolo, mirándolo, sin decir palabra. Eso a mí me molestaría bastante, no sé de ustedes, pero así era la costumbre en esos días, ¿verdad? Entonces hay 3 ciclos de diálogos entre estos 3 amigos y Job. El primero habla, después Job, el segundo habla, después Job y así. Y básicamente lo que ellos están diciendo es, Job, tú has pecado. Hay algo malo en tu vida. Hay alguna manera en que tú has desobedecido a Dios. Y por eso Dios te está castigando. Esos dolores, estas pérdidas, estas tragedias, solamente han venido, Job, por algo que tú has hecho, alguna desobediencia, algún desvío del camino de Dios. Porque Dios es justo, Dios no permite que caigan cosas malas sobre los hombres buenos y un montón de cosas así que ellos dicen, ¿verdad? Y esto básicamente es el argumento que ellos dan. Y lo interesante es que siempre él mantiene su inocencia y su integridad delante de ellos y sus acusaciones. Entonces venimos a otra sección de Job, que son los discursos de él, en los capítulos 28 al 31, y allí tenemos 4 que podemos ver, y solamente para mencionar,
el tema de cada uno de ellos. En Job 21, él está hablando de la sabiduría. En Job 29 está hablando de su vida anterior, antes de sus sufrimientos. En Job capítulo 30, él está describiendo los sufrimientos que le han venido. Y en Job capítulo 31, él está testificando en cuanto a su integridad. Y siempre mantiene su integridad. Bueno, viene un joven que se llama Eliú. Él está más o menos de acuerdo con los otros tres. Él viene dando sus argumentos también. Y cuando él termina, entonces entra Dios. Y Dios comienza a hablar. Y Dios no le explica nada a Job. Dios no le dice a Job, mira Job, es porque el diablo vino y yo te puse como ejemplo. No, él no dice nada. Él nunca hace referencia a los sufrimientos de Job. Nunca. Él simplemente comienza a revelarse a Job por medio de preguntas que Job no puede contestar. Yo creo que un amigo mío contó como 42 preguntas. Un amigo mío que había perdido a su esposa en una forma bastante trágica. Y yo recuerdo estar con él en un restaurante un día en el desayuno. Y él me estaba diciendo, Esteban, yo quisiera tener respuestas. Yo quisiera saber por qué mi esposa tuvo que sufrir así y morir en esta forma. Pero ¿sabes algo, Esteban? Que cuando yo leo el libro de Job, Dios no le da ninguna respuesta, no le da ninguna explicación. Solamente le hace 42 preguntas. Y me dijo él, yo he aprendido que no tengo que tener respuestas, entendimientos que Dios me dé. Lo que yo necesito es confianza en el Señor, que Él está obrando todas las cosas a bien. Y esta es la cosa, ¿verdad? Así que en la página 108 notamos que Job en el Nuevo Testamento es un ejemplo de perseverancia. Y también en el segundo párrafo ahí, el sufrimiento es un tema que siempre está vigente para los creyentes. Y otra vez entra Romanos 8, 28 y 29, que hemos mencionado antes, que dice que Dios obra todas las cosas. Las malas, las buenas, las tragedias, las bendiciones. El Señor obra todas las cosas para el bien de las personas que le aman y le sirven. Así que el punto del estudio de Job no es contestar la respuesta por qué tenemos que sufrir. No es el punto. No es decir qué es la cosa que causa que Dios permita. No es decir eso. Quizás son dos cosas. Número uno es saber que hay una guerra espiritual que nosotros no podemos percibir, pero en las alturas, entre Dios y el diablo, entre los ángeles y los demonios, hay guerra. Y nosotros, de alguna manera, somos partes de esa guerra espiritual. No podemos comprenderlo. No podemos entender por qué. No podemos saber cómo estas cosas suceden en nuestra vida. La parte nuestra es confiar en el Señor, mantener nuestra integridad delante de Él, servirle con todo nuestro corazón, sabiendo que al final de todo el Señor lo va a ajustar. Así que dice otra vez en la página 108, una pregunta importante es ¿por qué el justo sirve a Dios? No es porque Dios hace estas cosas, no, es porque el justo sirve a Dios. Y dice en el párrafo siguiente, Job sirve a Dios por amor. Espero que nosotros también le sirvamos por amor, ¿verdad?